Pero bueno, entonces nos quedamos hablando sobre la glucólisis. ¿Alguien que me diga para qué servía la glucólisis? Para que sobreviva el ser humano, no era como los azúcares, algo así era. Exacto, les decía yo que la glucosa es el combustible principal que tiene pues el ser humano, los animales, las plantas. De forma general es el combustible principal de la célula. Entonces, cualquier célula va a necesitar glucosa para funcionar. La glucosa va a ayudar a que la célula obtenga la energía necesaria para llevar a cabo sus funciones. Entonces, si no hay glucosa en el cuerpo, pues lo más difícil, o en la célula, lo más seguro es que no vayan a haber obtención de energía. ¿Cómo se obtiene la energía? Bueno, eso es justamente lo que vamos a estar revisando. Una parte se obtiene por medio de la glucólisis. La glucólisis es una vía metabólica que consiste en 10 reacciones que básicamente lo que hacen es romper una molécula de glucosa, que como vimos en la parte de generalidades de carbohidratos, es una hexosa, tiene 6 átomos de carbono. Entonces, lo que se obtiene por medio de la glucólisis es de esa glucosa, se rompen dos, se modifica de manera que se obtienen 2 moléculas de piruvato, que está acá abajo. El piruvato es una molécula de 3 átomos de carbono. Entonces yo tenía una grande de 6, se rompen 2 que son de 3. Pero para que esto ocurra, perdón, traigo bastante tos. Para que esto ocurra, necesitamos esta serie de reacciones que, pues dentro de ellas va a haber obtención de energía, por una parte. Ya después, el piruvato que se obtiene va a poder tener diferentes, digamos que destinos. O sea, la glucólisis es como una vía que está en común para muchos tipos de organismos, muchos tipos de células. Lo que le pasa al piruvato, eso ya depende un poco más del tipo de célula, de si hay oxígeno o no, pero la glucólisis es algo que le va a pasar a la glucosa siempre y cuando pues exista la glucosa, ¿verdad? Que haya glucosa. Entonces, bueno, vamos a empezar a revisar esta parte. José Manuel, ya te puse tu asistencia, ya vi que te conectaste. Entonces, bueno, yo les decía que la glucólisis la podemos partir como en dos. La primera parte es la parte en la que se requiere energía y la segunda es la parte en la que se libera energía. Entonces vamos a ver qué reacciones son las que están en la parte que requiere energía y qué reacciones son las que ocurren en la parte que se libera energía. Y bueno, aquí les puse que la fosfofructosinasa es la enzima más importante para la regulación de la glucólisis. Ya más adelante, pues vamos a ver dónde actúa esta fosfofructosinasa, pero es importante que ustedes recuerden este nombre, porque este nombre es la enzima que puede pues modular la glucólisis, acelerarla o frenarla de acuerdo a las necesidades energéticas de la célula. Entonces, bueno, vamos a ver ambas fases, la fase de gasto de energía, la que requiere energía, y la de beneficio energético, que es la que genera energía. Entonces, en la fase del gasto de energía va a haber varias reacciones, vamos a ir viendo reacción por reacción y vamos a ver dónde es donde se está gastando la energía. ¿Cómo se gasta la energía? Pues porque se utiliza ATP para que ocurran las reacciones. Si recuerdan, cuando estábamos viendo la parte del ATP y cómo se acoplaba algunas reacciones con otras para que obtuvieran energía necesaria para que ocurrieran, pues aquí tiene algo que ver con esto. La primera reacción, o el paso 1 de esta fase, aquí les pongo el nombre de la enzima. En cada paso les voy a poner paso 1 y el nombre de la enzima. Esta primera reacción de la glucólisis está mediada por la hexoquinasa, así se llama la enzima. Y pues para que esto pueda ocurrir, chicos, se necesita que ocurra una desfosforilación del ATP, ¿ok?
Entonces, la primera reacción de la glucólisis es la fosforilación de la glucosa. Aquí tenemos la glucosa en el lado pues, izquierdo. ¿Qué tipo de estructura tenemos? ¿Cómo se llama esta estructura? ¿No se acuerdan? ¿Cómo? ¿Algo quiero? La estructura que vemos de la glucosa, ¿qué nombre recibe? Es de Fisher, ¿no? De Fisher era la que era como un esqueleto de pescado, la lineal. Esta se llama de Howard. Howard, ¿Sí? exactamente. Entonces, bueno, para empezar ahí estamos distinguiendo esa estructura de Howard. A ver, denme un segundo que no sé por qué, pero se me trabó el cursor. Ahí voy, chicos, perdón. Ok, creo que ya. No, a ver, esperen. Voy a dejar de compartir pantalla porque no me deja moverle aquí. Ay, Dios. Ay, perdón, ahí voy. Listo. Ok, sí, disculpen. Sí, esta se llama estructura de Howard. Cuando vemos así como un hexágono, si es un pirano, o si es un furano, vamos a ver como un pentágono, ¿verdad? Esa es la estructura de Howard. Entonces, esta es la glucosa, chicos. La glucosa tiene 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, y acá está el sexto. En el sexto tiene este OH, bueno, en todos tiene un OH, como podemos ver. Aquí está en el carbono 1, en el carbono 2, carbono 3, carbono 4, menos en el 5. En el 5 no tiene OH, porque aquí es donde estaba, pues, como el enlace con el oxígeno. Entonces, bueno, aquí tiene el último OH. ¿Qué es lo que ocurre en esta reacción? Si se fijan, lo que estamos viendo es que el producto que se llama glucosa 6-fosfato, ¿qué es lo que tiene en el carbono 6, que era este? Ahora, en vez de tener este OH que tenía acá, tiene un grupo fosfato. ¿Ok? ¿De dónde viene el grupo fosfato que se le pegó aquí a la glucosa? Del ATP. Recuerden que el ATP tiene 3 fosfatos. Entonces, este tiene a 3 fosfatos. Y cuando pierde un fosfato, ahora ya solo tiene 2. Por eso se llama ADP, adenosín difosfato. ¿Qué le pasó a ese otro fosfato que tenía el ATP? Está en la glucosa ahora. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Y si se fijan, pues aquí hay un gasto de ATP, entonces está perdiendo energía. Es una de las reacciones que requiere energía. Y es la primera reacción de la vía metabólica. Entonces está reaccionando la glucosa con una molécula de ATP para obtener la glucosa 6-fosfato con una molécula de ADP, que aquí la vimos. ¿Cómo se llama la enzima que está mediando esta reacción? Exoquinasa. Esta primera reacción, chicos, se llama, bueno, también le llaman que es como una reacción de activación. Una vez que ocurre la primera reacción de la glucólisis, pues se activa la glucosa. Esta sería ya la glucosa activa. Y entonces ya el resto de las reacciones que vamos a ir viendo, pues van a partir de este producto. Recuerden que en las vías metabólicas, el primer producto va a ser el sustrato de la siguiente reacción y así sucesivamente.
¿Alguna duda de esta parte? Ok. Entonces vamos a ver la segunda reacción. Bueno, antes de la segunda reacción, como les digo, esta es como la activación de la glucosa. ¿Qué ventajas tiene el hecho de que estemos fosforilando la glucosa, o sea, poniéndole este grupo fosfato? Pues que hace que la glucosa sea un metabolito más reactivo porque ya tiene ese fosfato ahí. Y además, y esto es algo bien importante, la glucosa 6-fosfato, que fue lo que obtuvimos, la glucosa 6-fosfato, el producto de esta reacción, no puede cruzar la membrana celular. Entonces, imagínense que aquí ustedes tienen la célula, acá estaba la glucosa, vamos a decir que es esta, y la glucosa entra a la célula. La célula absorbe la glucosa. Una vez que entra la glucosa a la célula y que actúa la exoquinasa sobre esa glucosa, obteniendo ahora la glucosa, vamos a ponerla así, y aquí con esto como un fosfato, 6-fosfato, obteniendo la glucosa 6-fosfato, esta ya no va a poder salir para acá. Esto está bloqueado. Entonces, obliga a que la glucosa se quede adentro de la célula y que pueda ocurrir pues toda la glucólisis y todos los procesos que siguen de la glucólisis. Entonces, esa es la principal ventaja de que ocurra esta reacción. La glucosa 6-fosfato no va a salir de la célula. Hace que ya esa glucosa se quede adentro de la célula y puedan continuar todas las vías metabólicas. ¿Ok? Entonces, bueno, ya se fosforiló la glucosa por la exoquinasa. También se llama exocinasa, si llegan a escucharlo de esa manera también es correcto. Y bueno, la glucosa ya no va a salir de la célula. Entonces, ahora sí viene el segundo paso. El segundo paso está mediado por esta otra enzima que se llama glucosa 6-fosfato isomerasa. ¿Alguien que me diga qué hace una isomerasa? Cuando vimos los tipos de enzimas, ¿qué decíamos que hacían las isomerasas? Emanuel Medina, ¿tú no te acuerdas? Bueno, Nayeli, tú que ya estás por hablar. Bueno, era que catalizaban los cambios geométricos, Ok, exacto. bueno, los estructurales. Ajá. Lo que hace una isomerasa, chicos, es cambiar la estructura, ¿verdad? O sea, no te va a quitar átomos de carbono, no te va a quitar átomos de nada. Vas a tener el mismo número de átomos de carbono, el mismo número de átomos de oxígeno, el mismo número de átomos de hidrógeno, el mismo fosfato, pero cambia cómo están acomodados esos átomos. Entonces, eso es lo que hace la glucosa 6-fosfato isomerasa. Tenemos la glucosa 6-fosfato, que fue el producto de la primera reacción y que ahora es nuestro reactivo. Y por acción de esta enzima, que es la glucosa 6-fosfato isomerasa, cambia su estructura para obtener fructosa 6-fosfato. Entonces, ahora cambiamos de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato por una isomerasa. No le estamos quitando ningún átomo de nada, simplemente cambiamos cómo están acomodados. Seguimos teniendo 6 átomos de carbono. Miren, aquí teníamos los 6 de la glucosa. 3, 4, 5, 6. Y acá vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5
6. Entonces, aún tenemos 6 átomos de carbono y así si nos ponemos a contar los de hidrógeno, los de oxígeno, el fosfato, todo lo vamos a tener igualito. Lo único que cambia es cómo está acomodado. Acá, ¿qué tipo de anillo es este? ¿Cómo le llamábamos? De Howard. De Howard, y decíamos que era una piranosa. Piranosa. Ajá. ¿La fructosa qué es, chicos? ¿Cómo se llama ese? Furanosa. Furanosa. Entonces, lo único que hace esta enzima es realmente cambiar de una piranosa a una furanosa. La glucosa 6-fosfato isomerasa cambia de glucosa 6-fosfato, que es una piranosa, a fructosa 6-fosfato, que es una furanosa. ¿Y por qué es que se necesita que cambie a fructosa 6-fosfato? Porque esta estructura de la fructosa 6-fosfato va a permitir que ocurran pues, los siguientes pasos. Es una geometría molecular que va a afectar los pasos que vienen, que son críticos para la glucólisis. Entonces, por eso se tiene que hacer esta isomerización, este cambio de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Ok. El siguiente paso es el paso 3. La enzima que actúa en este paso se llama fosfofructoquinasa. Esta enzima, chicos, es la que yo les decía que era muy importante porque era reguladora. Entonces, este paso de la glucólisis es algo que va a ayudar a regular que ocurra o que no ocurra la glucólisis. ¿Y qué es lo que hace la fosfofructoquinasa? Bueno, teníamos la glucosa 6-fosfato, que era la que obtuvimos de la reacción de isomerización anterior. Aquí está. Y ahora vuelve a llegar un ATP y deja otro grupo fosfato. Entonces, ahora en este carbono, en este carbono ahora se va a poner un grupo fosfato, que viene otra vez del ATP. El ATP deja un grupo fosfato y lo va a poner en el carbono 1, ¿ok? Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahora ya la fructosa, aquí nada más tenía un fosfato en el carbono 6, ahora ya tiene un fosfato en el carbono 1 y otro en el carbono 6. Así que por eso ahora se llama fructosa 1,6-bifosfato. 1,6-bifosfato. Tenemos 2 fosfatos. ¿Y qué más se va a estar formando? Pues ADP, ¿verdad? Porque aquí el fosfato que le dio a la fructosa, pues viene del ATP, y entonces lo que nos queda ahora es ADP, con solo 2 fosfatos. Esta reacción, chicos, si se fijan, la flechita solamente va hacia este lado. Eso significa que es una reacción irreversible. Solo ocurre en el sentido de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Por eso se dice que es un punto de control de la glucólisis. Porque no se puede regresar. Ya si ocurre esta reacción, va a continuar la glucólisis. ¿Está claro esto? Sí. Ok. Vamos a continuar. Bueno. ¿Cómo se llamaba la enzima del paso ¿La enzima de 2? Del paso 2. Del paso 2 se llama glucosa 6-fosfato isomerasa. Gracias. De nada. ¿Listos? Ok. Entonces seguimos ahora con el paso 4.
El paso 4, la enzima se llama aldolasa, así como nuestro compañero, bueno, no tenemos compañero Aldo en el grupo, pero bueno, si hubiera un Aldo, aldolasa. La aldolasa, chicos, lo que hace es romper a la fructosa 1,6-bifosfato. Si se fijan, cuando ponemos ese fosfato ahora en el carbono 1, lo que hacemos es más o menos como dejarla un poco simétrica, ¿no? La molécula. Ya tiene un fosfato de un lado, un fosfato del otro. En el centro está el oxígeno. Tenemos acá 3 carbonos y acá 3 carbonos. Entonces, digamos que eso es como lo que está haciendo esa reacción. ¿Para qué? Pues para que podamos después hacer este rompimiento que vamos a ver. Ya tenemos, bueno, aquí lo que estamos viendo acá era la estructura de Haworth, la estructura de anillo cerrada, y acá en esta parte es la misma molécula, pero en estructura de, ¿cómo se llama esta? Fisher. Fisher. Exacto, ¿verdad? Entonces, esta es la estructura de Fischer de la fructosa 1,6-bifosfato. Es la misma. La ponemos así porque es más sencillo explicar la reacción de esta forma. Entonces, aquí están los grupos fosfato, el del carbono 1 y el del carbono 6. Estos son los grupos fosfato. Y bueno, si se fijan, aquí tenemos estos 6 átomos de carbono. ¿Qué es lo que hace la aldolasa? Rompe la molécula a la mitad. ¿Ok? Entonces, de pasar de tener una hexosa, que era esta fructosa 1,6-bifosfato, tenemos ahora dos ¿qué? ¿Cómo se llamaban las que son de 3? Triosas. Triosas, aquí viene, ¿verdad? Entonces ya tenemos 2 moléculas de 3 átomos de carbono o triosas. Y lo que sí podemos ver es que son diferentes. O sea, no son igualitas la de arriba que la de abajo. Entonces, cuando se da este rompimiento, así es como nos queda. La primer triosa sería esta, la segunda es esta otra. Esta de acá, chicos, se llama dihidroxiacetona, fosfato. ¿Ok? ¿Por qué se llama así? Bueno, se llama así porque tiene, aquí dice acetona del grupo cetónico, que es este, si se acuerdan. Luego dice dihidroxi, aquí tenemos un hidroxi y aquí tendríamos otro si no hubiera el grupo fosfato. Entonces este sería el otro hidroxi. Pero por eso dice acá fosfato, porque tiene el grupo fosfato. Entonces, por eso se llama dihidroxiacetona fosfato. Esa es una de las triosas que vamos a obtener de esta reacción. La otra es la de este lado. Esta se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué gliceraldehído 3-fosfato? Bueno, aquí este grupo de arriba sería el grupo aldehído. Recuerden que era de esta forma. Ahí lo pusieron pegado, pero es lo mismo lo que estamos viendo. Es esto. Este es el aldehído. Bueno, se llama gliceraldehído, aldehído porque tiene este grupo. 3-fosfato, porque en el carbono 3, este sería el carbono 1, 2, 3. En el carbono 3 tiene un fosfato. ¿Ok? Por eso se llama así. Y bueno, esto de gliceraldehído, es el glicerol es una molécula de 3 átomos de carbono que tiene estos OHs, por eso se llama así. Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter en eso. Simplemente que ustedes reconozcan, ¿no? La dihidroxiacetona, porque tiene el grupo cetónico y tiene el fosfato, por eso es dihidroxiacetona fosfato. Y el gliceraldehído 3-fosfato tiene el grupo aldehído y en el carbono 3 tiene un fosfato. ¿Está claro esto? Entonces, en el paso 4 ya obtuvimos 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Ya estamos más cerca de, pues, como la finalidad que tiene la glucólisis. Sin embargo, estos no son los compuestos que sirven para continuar con los demás procesos metabólicos, sino que estos dos productos se tienen que ir modificando hasta obtener el producto final. Y eso es lo que sigue en los demás pasos. Entonces vamos a continuar con el paso 5.
En el paso 5, chicos, la enzima se llama triosa fosfato isomerasa. Otra vez tenemos una isomerasa. ¿Qué creen que va a estar pasando en la reacción? Cambiar la También la estructura. estructura. Un cambio en la estructura, ¿verdad? Un cambio en el acomodo de los átomos. ¿Y por qué se llama triosa fosfato? Porque está actuando sobre estas triosas que tienen fosfatos. Por eso se llama triosa fosfato. Isomerasa, de que va a estar cambiando la estructura. Entonces, aquí, de estos dos productos que obtuvimos en el paso 4, chicos, la dihidroxiacetona y el gliceraldehído 3-fosfato, de esos dos, solamente el gliceraldehído 3-fosfato continúa con la glucólisis. Entonces, lo que hace la célula es, por medio de esta reacción, convertir la dihidroxiacetona, la convierte a gliceraldehído 3-fosfato y así ya las dos moléculas pueden continuar con la glucólisis. Porque si no, pues nada más se podría ir el gliceraldehído 3-fosfato. Y entonces aquí lo que va a pasar es que, bueno, la dihidroxiacetona fosfato que habíamos obtenido acá se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Y ahora ya vamos a tener dos gliceraldehídos 3-fosfatos. Eso es lo que ocurre. Se isomeriza de forma que ahora va a ser igual que el gliceraldehído 3-fosfato. Cambia ahí de sitio algunos enlaces y entonces eso es lo que va a pasar. Realmente igual, el mismo número de átomos de carbono, el mismo número de oxígenos, de hidrógenos, de grupos fosfato va a ser igual, solamente estamos cambiando cómo están acomodados. ¿Y por qué se hace eso? Pues porque solo el gliceraldehído 3-fosfato va a poder continuar con la glucólisis. Perdón. Denme un segundito, chicos, me voy a sonar la nariz. Listo, chicos, gracias. Continuemos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Ok. Bueno, entonces, estas son las primeras 5 reacciones que ocurren en la glucólisis. Ya vimos cómo se llaman las enzimas, para qué ocurren y, bueno, los productos que se van obteniendo. Esas primeras 5 reacciones son lo que constituye la fase de gasto de energía. Si vemos aquí como el resumen de las reacciones, si se acuerdan, primero teníamos la glucosa, que se fosforilaba por medio de la hexocinasa para obtener glucosa 6-fosfato. Ahí gastamos el primer ATP, ¿ok? Esa glucosa 6-fosfato luego se isomeraba por la fosfofructoisomerasa o glucosa 6-fosfato isomerasa, que también fue el nombre que yo les di. Cualquiera de los dos es correcto, pero bueno, vamos a usar glucosa 6-fosfato isomerasa, solo que en la imagen viene así. Y bueno, ya tengo fructosa 6-fosfato. El siguiente paso, la siguiente reacción
en la que se utilizaba ATP es la reacción 3, que es cuando esa fructosa 6-fosfato se vuelve a fosforilar y se obtiene la fructosa 1,6-bisfosfato. Esta reacción, recuerden que era irreversible y que servía como un punto de control. Le voy a poner un asterisco. Ok, entonces aquí ya se perdieron 2 ATPs, ¿verdad? Se necesitó uno en la reacción 1, otro en la reacción 3. Y ya la reacción 4, pues nada más es ese rompimiento de la fructosa en 2 moléculas, en 2 triosas. Y la reacción 5 es ahora que la dihidroxiacetona se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, estas son las 5 reacciones. De las 5 reacciones, en solamente 2 hay un gasto de energía de 1 ATP en cada una. Entonces, el gasto energético de esta fase de gasto de energía precisamente es de 2 ATP. Ese es el gasto energético neto, digamos, de esta primera fase, menos 2 ATP. Entonces, hasta aquí, pues a la célula le está costando que inicie la glucólisis, o sea, no está ganando nada realmente aún de ella, sino que más bien tiene que aportar energía para que ocurra esta primera fase. Ya en la segunda fase, que es lo que sigue, ahí sí vamos a ver que se está produciendo ATP. Y por eso es que a la célula pues le sirve o le conviene que ocurra la glucólisis. Hasta aquí uno diría, no, pues así que chiste, nada más está gastando energía, ¿no? Pero en la siguiente fase es en la que recupera energía y crea más energía además. Entonces, pues por eso es que la glucólisis es un proceso que le conviene a la célula, para obtener energía por una parte y además para que esos productos que se generen, el último producto de la glucólisis, sirve para obtener más energía. Entonces, bueno, en esta primera fase solamente se gasta energía, ya en la segunda se recupera. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? No. Ok, Creo que no. bueno. Muy bien. Bueno, entonces ya con esto terminamos la primera fase, que es la fase de gasto de energía, y ahora vamos a ver la fase de beneficio energético. Aquí abajo les puse esta nota que dice, todas las reacciones ocurren al doble, por 2, ¿ok? ¿Por qué ocurren al doble? ¿Por qué creen? Porque nos dijo que gana energía. Porque gana energía, ¿ok? Se crea el ATP. Ok, realmente chicos, ¿por qué estamos diciendo que ocurren 2 veces o al doble? Porque aquí nosotros de la glucosa, nuestro producto final en esta primera fase en la que se gasta energía es el gliceraldehído 3-fosfato. Pero ¿cuántos gliceraldehídos 3-fosfatos se obtienen de esta primera fase? ¿1 o 2? 2. 2, ¿ok? Entonces tengo 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Por eso las reacciones que vienen ahora en la segunda fase, que es la de beneficio energético, ahí les puse que todas ocurren por 2, porque vamos a ver la primera reacción de gliceraldehído 3-fosfato a X cosa, pero está ocurriendo 2 veces, porque aquí de una glucosa yo obtengo 2 gliceraldehídos 3-fosfato, entonces todo va a ser por 2, por ese motivo. Ok. Entonces, el primer paso de esta segunda fase, que vamos a llamarle paso 6, porque estamos enumerando desde la primera reacción, está mediado por esta enzima que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué hacen las deshidrogenasas, chicos? ¿Qué tipo de enzimas son? Ya lo revisamos la semana pasada. Quitan un hidrógeno. Bueno, quitan hidrógeno. Ajá. Y decíamos que eran oxidorreductasas, ¿verdad? Porque lo que está ocurriendo cuando quitan hidrógenos, pues son reacciones de oxidorreducción.
Entonces, esta enzima es una enzima que va a quitar hidrógenos, precisamente. Por eso se llama deshidrogenasa. Y su sustrato, pues es el gliceraldehído 3-fosfato. Como ya les dije, tenemos aquí en realidad todo esto sería por 2. Ahí. Todo sería por 2 porque teníamos pues 2. 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Ay, perdón, chicos. Todo esto es como si estuviera por 2. Acuérdense de eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, tenemos al gliceraldehído 3-fosfato, que es este, que ya habíamos conocido anteriormente. Y lo que pasa ahora, chicos, es que va a actuar pues, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esa deshidrogenasa, ¿qué es lo que tiene aquí? ¿Qué es el NAD? Hidrógeno. ¿Cómo servía? ¿De qué servía en la enzima? ¿Cómo se le llamaba eso? Que se lo llevaron de tarea, que venían de las vitaminas. Coenzima, ¿verdad? El NAD es la coenzima, digamos, está ahí presente. Entonces, ¿el NAD para qué nos sirve? Para transportar hidrógenos. Entonces, los hidrógenos que le va a estar quitando esa enzima al gliceraldehído 3-fosfato, ¿quién se los lleva? El NAD. El NAD se lleva esos hidrógenos. Y además, aquí vemos este PI. ¿Qué es eso de PI? También ya lo revisamos. Sí. Uh-huh. Es un fosfato inorgánico, aquí está, esa es su estructura. Entonces, lo que está pasando es que, bueno, está perdiendo hidrógenos, el gliceraldehído 3-fosfato, pero además está ganando un fosfato. Entonces ahora, en vez de tener un solo fosfato que lo tenía acá arriba, va a tener 2. Y acá está el otro. ¿Ok? Entonces, por una parte pierde hidrógenos y además se está agregando ese fosfato. ¿Cuál es el producto o los productos de esta reacción? Sería el 1,3-bifosfoglicerato, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Bifosfo, porque tiene 2 grupos fosfato, aquí está el primero, acá está el segundo, y bueno, este se llama fosfoglicerato. Ese es el producto, uno de los productos. El otro producto es el NAD con los 2 hidrógenos, H más H, así se le llama. Con los 2 hidrógenos, que ¿de dónde se llevó? Pues del gliceraldehído, ¿ok? Entonces, esos son los productos que se obtienen de esta reacción. ¿Alguna duda? No. Y recuerden, todo esto está pasando por 2. Entonces, en realidad, obtuve 2 de estas moléculas de bifosfoglicerato y 2 moléculas de NAD H más H. Entonces sigamos con el paso 7. Ahora, ese 1,3-bifosfoglicerato que se obtuvo acá, que recuerden que son 2 en realidad,
lo que le va a pasar es, bueno, nuevamente otra reacción. Ahora esta reacción está catalizada por la fosfoglicerato quinasa. Así se llama la enzima. Fosfoglicerato quinasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Le va a transferir uno de los grupos fosfato del 1,3-bifosfoglicerato al ADP. Entonces aquí entra ADP, se le pega un grupo fosfato y ahora lo que se obtiene es ATP y el 3-fosfoglicerato. ¿Por qué? Porque perdió el fosfato del carbono 1. Entonces ya solamente le quedó el del carbono 3. Y aquí se obtiene ATP. ¿Ok? Se está formando ATP. Cuando existen este tipo de reacciones donde se obtiene ATP sin la necesidad de oxígeno, aquí no vemos que esté involucrado el oxígeno para nada. A este tipo de reacciones se les llama fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, si alguna vez llegan a escuchar que ocurre una fosforilación a nivel de sustrato, se refiere a que se obtuvo ATP sin oxígeno. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre en esta reacción. La cataliza la fosfoglicerato quinasa. El bifosfoglicerato le da uno de sus fosfatos al ADP y así se obtiene ATP. Nuevamente, tienen que recordar que todo esto pasa 2 veces. Entonces, ¿cuántas moléculas de ATP se están formando en este paso, chicos? 2. 2, ¿ok? Se formaron aquí 2 ATP porque está pasando por 2. El siguiente paso, que es el octavo, la octava reacción, la enzima se llama fosfoglicerato mutasa. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la mutasa o la fosfoglicerato mutasa? Bien sencillo. Aquí tenemos el grupo fosfato que teníamos en el carbono 3, en el 3-fosfoglicerato, y la enzima lo único que hace es moverlo de lugar. Lo sube al carbono 2. Ay, no, perdón. Este es el carbono. Ay, esperen. Lo sube al carbono 2. Entonces, este es el 1, el 2, el 3. En el 3-fosfoglicerato, el fosfato, el grupo fosfato, está en el carbono 3. Entonces, la fosfoglicerato mutasa lo sube al carbono 2. Y entonces nos queda de esta manera. O sea, intercambia nada más realmente los grupos que tenían el carbono 2 y el 3. Y el producto es el 2-fosfoglicerato. Así es como nos queda. Este fosfato se subió para acá y el OH que estaba acá se bajó para acá, como quien dice, ¿no? Ahí intercambió los grupos. Recuerden, igual, aquí se están obteniendo 2 moléculas de fosfoglicerato porque esta reacción ocurre 2 veces. ¿Puedo continuar, chicos? Maestra, ¿puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Sí. Gracias. Listo, gracias. De nada. Ok. ¿Puedo poner la que sigue ya? Sí. Sí. Sale.
Ok, ya vamos en la penúltima reacción. El paso 9, la enzima se llama enolasa y lo que hace la enolasa es propiciar la formación de un doble enlace en el 2-fosfoglicerato. Este era el que obtuvimos de acá por medio de la mutasa, de la fosfoglicerato mutasa. Y ahora lo que va a hacer la enolasa, chicos, es que se forma un doble enlace justo aquí. Entonces aquí lo vemos. Este nuevo compuesto que se está obteniendo se llama fosfoenol piruvato. Eso es lo que se llama. La enolasa, además, se libera agua cuando se da esta reacción. Entonces se forma ese doble enlace y se libera agua. Y bueno, la enzima se llama enolasa. Y bueno, ya tenemos el fosfoenol piruvato, que es este. Recuerden, también son 2 moléculas. Aquí había también 2 de... Ay, Dios. Había 2 de 2-fosfoglicerato y se obtienen 2 de fosfoenol piruvato y bueno, también 2 de agua. Si se fijan, ¿de dónde sale esa molécula de agua que les digo que se forma? Vamos a ver. Es como que este OH y este hidrógeno se juntan y ahí es donde sale el agua. ¿Sí lo ven? H2O. H2O. Y se forma ese doble enlace. Entonces, por eso sale agua. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? Ujú. Ok. ¿Puedo pasar a la siguiente reacción? Sí. Sí. Bueno, Sí. esto ya es la última reacción de la glucólisis. Es la reacción 10. Se llama la enzima que está actuando piruvato quinasa. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, teníamos el fosfoenol piruvato y lo que va a ocurrir es nuevamente una fosforilación a nivel de sustrato, porque ahora lo que está reaccionando es el fosfoenol piruvato con ADP. ¿Qué es lo que va a pasar? El fosfoenol piruvato va a dar su grupo fosfato, se lo da al ADP y se obtiene ATP. ¿Ok? Se obtiene ATP y la molécula que queda pues es el piruvato. Ya no tiene el fosfo y se queda como piruvato. Y además pues ATP. ¿Ok? Eso es lo que se obtiene. Y nuevamente todo esto es por 2. Entonces también se están obteniendo otras 2 moléculas de ATP. Y entonces el piruvato, esta molécula, es en realidad pues el producto final de la glucólisis. Esta es la molécula que va a tener diferentes destinos y que va a permitir que la célula obtenga más energía a partir de ella. ¿Okay? Entonces, aquí termina la glucólisis. Ya vimos que en esta fase sí se obtuvo energía, ¿verdad? Existen estas formaciones de ATP y el día de mañana vemos cómo queda todo el balance energético y todo para la glucólisis, pero con esto terminamos las 10 reacciones. Entonces, lo que se obtiene es el piruvato y varias moléculas de ATP que mañana revisamos cuántas fueron. No sé si hay alguna duda.
¿Algún comentario? No, maestra. Bueno. Entonces, pues el día de mañana continuaríamos, chicos.